8 de agosto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos esta jornada informativa después de un puente un poco atravesado, un miércoles festivo, no muy común, en el que se conmemoraba ese 7 de agosto. Muchas cosas para recordar, muchas noticias de las cuales hablar, y hoy vamos a enfocarnos en lo que ha sucedido con esos 2 años ya de gobierno del actual presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Luisa, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Andrea, qué gusto saludarte a ti y por supuesto a nuestros televidentes. Como lo acabas de mencionar, 2 hechos importantes se llevaron a cabo el día de ayer. La conmemoración, por supuesto, y los 2 años que cumple el presidente Gustavo Petro. Para ello, qué mejor hablar de todo lo que ha sido ese proceso de los 2 años que con el maestro que nos acompaña el día de hoy, Andrés Úsuga, abogado constitucionalista y docente universitario. Maestro, qué bueno tenerlo aquí. Luisa, qué gusto conocerte por primera vez, y Andreita, muchas gracias por la invitación, de verdad muy complacido. Ustedes saben que soy prácticamente de esta casa. De la casa, gracias por la deferencia de siempre aceptar nuestra invitación. Andrés, entremos en materia, porque tenemos muchos temas de qué hablar. Se cumplen 2 años de un gobierno del presidente Gustavo Petro, con cosas que se cumplieron y otras que no se cumplieron. Cuando se anunció que él era ese virtual ganador de las elecciones antes de la posesión, cuando todavía estábamos en ese conteo de votos, hubo un pánico. Y mucho se nos habló de llegada del comunismo a Colombia, se nos habló de la caída de la democracia, se nos habló de la caída del régimen, o mejor, del estatus que Colombia tenía en 200 años de historia republicana con la llegada de la izquierda a Colombia. ¿Qué se ha dado, qué no se ha dado y qué lectura hace de esos 2 años del presidente Gustavo Petro? Yo creo que han sido como varias etapas, varias fases. En una primera donde él intenta configurar un gabinete como de coalición nacional. En ese gabinete estaban, por ejemplo, el señor Alejandro Gaviria, la exministra también de Samper, Cecilia López, el exministro también de Samper, fíjese usted, qué curioso, el doctor Ocampo. Entonces ahí hubo como una primera etapa donde él decía, esto es un acuerdo nacional, sí, donde yo no voy a ser súper radical, súper comunista, y el país lo miró bien, el país aplaudió eso, pero por un lado dijo esto, y por el otro lado, ya en los consejos de ministros y ya en las órdenes que emitía desde los consejos de ministros, e inclusive desde órdenes que daba verbalmente y contradecía a los ministros, entonces empezó una dificultad muy grande. Eso duró 3, 4 meses de luna de miel, y empezando el año 2023 ya tenía la primera crisis de gabinete. Creo que ahí ya hubo algo grave, y se le sumó al tema del escándalo de corrupción de su hijo. Entonces esto creo que empezó a desbaratarle pues toda la legitimidad, y él, en vez de intentar recomponer un pacto político con las fuerzas pues que evidentemente no piensan igual que él, arreció hacia la ideologización, ingresó al gabinete a personas absolutamente radicalizadas, más bien activistas políticos, y lo que logró con esto fue una inidoneidad en el gabinete que ya la traía con otras carteras, pero evidentemente entonces pues ya tenía, gracias a Dios, el plan de desarrollo aprobado, claro, ya tenía un presupuesto aprobado, pero la ejecución ha sido absolutamente pobre, y de más o menos 15 propuestas de reformas grandes, unas constitucionales, otras legales, no han pasado más de 1,5. Una, podríamos decirle, el Ministerio de la Igualdad, sí, que va muy mal y que ya lo tumbó, inclusive su creación, la propia Corte Constitucional, dándole una alargue ahí para su desintegración. Y 2, ¿qué podríamos decir que haya logrado? Yo creo que más que eso, muy poco. ¿Le aprobaron la pensional? Sí, pero por eso le digo y media, porque esa reforma pensional evidentemente quedó viciada totalmente, porque no se discutió en la Cámara, sino que se pupitreó, sí, del mismo texto que venía del Senado, y simplemente solamente estamos esperando que la Corte Constitucional la tumbe en cualquier momento, sí, porque evidentemente la va a tumbar de acuerdo a toda la jurisprudencia que se ha tenido de acuerdo a lo particular. Lo que no se discute en el legislador, que es el legítimo para discutir las reformas, evidentemente se cae
en una sentencia de inconstitucionalidad o de inexequibilidad en la Corte Constitucional. ¿Será que lo que empieza mal termina mal? Porque desde que empezó este gobierno de Gustavo Petro, como usted lo acaba de mencionar, profesor, 38 fueron los ministros que arrancaron y actualmente solo hay 4 que se mantienen estables. De hecho, desde el gobierno de Ernesto Samper no se veían tantas reformas ni tantos cambios en un gobierno como lo ha venido haciendo Gustavo Petro. Sí, hagamos una aclaración. 18 ministros, pero han pasado 38 por los Sí, 18 claro, ministerios. exacto. O sea, solamente se han mantenido, creo que defensa, ¿cierto? Y otros 3. Y que de hecho no le ha ido muy bien a defensa porque los temas de seguridad y orden público van Han terribles, sido ¿no? Que ha completamente. enfrentado varias mociones de censura, entre Exacto. otras cosas, en el Congreso Pero de la no lo han República. logrado porque evidentemente pues, la Cámara sigue estando en su poder. Inclusive en la última elección del 20 de julio pasado, pues se eligió a otro petrista Claro. como presidente de la Cámara. Entonces, yo creo que esa cantidad de cambios sí obedecen Sí. no solamente a la gran imposibilidad o incapacidad del presidente para hacer los consensos que había prometido en un principio, o antes inclusive de que lo eligieran, y con esto que no ha sido capaz, se le sumaron los temas de grandes escándalos de corrupción. Entonces, es la tormenta Es una tras perfecta. otra. Claro, es la tormenta perfecta porque no ha podido hacer ni lo que quería en condiciones normales, si en condiciones normales, o sea, si no hubiera tenido los escándalos de corrupción de su hijo, de sus ministros, ahora lo que viene hacia atrás, no las había pasado por falta de idoneidad de los ministros y por falta de ejecución de los ministros, pues imagínate, más la corrupción. Entonces creo que estos 2 años donde para todos los presidentes se dice el sol a las espaldas. Claro. ¿Por qué? Porque ya Viene surtieron embajada. Entonces creo que estos 2 años, y lo dijo él mismo ayer en el discurso, vienen los 2 años más duros. Sí, señor. Y uno dice, si vienen los 2 más duros, ¿Qué es ¿cómo lo que será pasamos? esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero de hecho no sería un año el que sería como esa prueba de lo que falta por hacer por parte de Gustavo Petro, porque se dice que el 4.º año es más para todo el tema de campañas presidenciales y en este caso con los rumores de que él probablemente tenga una reelección. Claro, yo creo que le queda un año efectivo de ejercicio al Congreso sobre todo. ¿Por qué? Porque simplemente dentro de un año, en agosto del año entrante, septiembre, agosto del año entrante, ya vamos a estar en campaña. Sí. Y ahí ya no va a haber legisladores, ya no va a haber cómo sacar reformas, ya no va a haber quórums, Lo ya que no va a fue, haber fue, mayorías sí. y ya no va a haber ministro del Interior, por más que ofrezca mermelada, que sea capaz de pasar un proyecto de un debate a otro o inclusive a convertirlo en una ley. Y hay que mirar con lupa lo que está proponiendo ese ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por supuesto estamos hablando de él, porque él es uno de los que está impulsando el famoso Fast Track. Eso lo vamos a analizar, Andrés, con usted cuando vengamos de este corte de comerciales. Ya volvemos. Andrés, vamos a continuar hablando de todo lo que está pasando con esos 2 años del presidente Gustavo Petro. Antes de entrar al programa, usted nos decía, mire, si uno se pone a hacer cuentas de cuántas son las reformas que ha intentado pasar por el Congreso, pasan de la decena. ¿Qué reformas ha intentado pasar el presidente Gustavo Petro? Vea, la que intentó y pasó, la primera, porque tenía pues, la luna de miel, la primera tributaria, Sí. esa pasó, ¿cierto? No hay problema. Pero, y también le hago la pregunta, Y ahora viene qué otra. pasó con esa tributaria? Viene otra. Porque le tumbaron parte de lo que tenía ahí Sí, pero y viene otra. y viene otra tributaria. Viene otra tributaria. Con una, Que creo que no le va a pasar. y con un agravante, tiene el mismo nombre que tenía la tributaria que había presentado Duque. la presidencia de Iván Duque, Claro que sí. por la que se incendió el país Exactamente. y por la que pasamos por un año catastrófico, que es ley de financiamiento. Exactamente. Entonces, mire, la tributaria le pasó, claro, le pasó ferrocarrileada en los 4 primeros meses de gobierno. Recordemos que el presidente empieza el 7 de agosto de 2022 y a noviembre de 2022 tenía 2 reformas grandes pasadas en medio de la euforia pues de toda su bancada también, porque tenía mayorías de bancada. Después, ¿qué empieza a pasar? Se le empiezan a caer senadores, ¿cierto? Entonces Sí. se cae Roy Barreras, se cae Alexander López, se empiezan a caer senadores del pacto histórico y empieza la degradación
con los temas de corrupción, empezando por el de su hijo, que fue el primero que reventó. Un ¿no? escándalo total. El escándalo grandísimo, empezando el año 2023. Pero sigamos, la de salud la están metiendo a punta de decretos y mire el desastre que está pasando, inclusive que la primera de piloto era con los maestros y entonces ¿Y ya los funcionó hospitales no súper están bien. prestando servicios? No le están prestando Público, servicio, sí. aunque ahí como que hicieron un arreglo pues de, no sé, de platas. Pensión, le pasó y se le va a caer, lo puedo garantizar y lo puedo decir aquí, hoy 7 de agosto a la 1 de la tarde, puedo decir, se va a caer la reforma pensional en la Corte Constitucional. ¿Cuál más? La laboral, Se ahí cayó. ahí la van a volver a presentar. La 2.0, porque sí, se les había caído se una. les había caído la primera, se les cayó. Llevan 2 años en medio de 2 ministros de justicia y no han podido. Con la de Con la- justicia y otra que está como al interior de justicia, en algún momento lo hablé aquí, que es la penitenciaria y carcelaria, que podría ser parte de eso, pero no es lo mismo, porque la reforma de la justicia lo que están hablando es cómo modifican el sistema de jueces, magistrados, todo esto, que adicionalmente ahí se necesitan también una reforma que modifique la Constitución y los propios magistrados nunca han dejado. La energética, voy a dejar de explorar gas para comprarle a La Venezuela. mineroenergética. La mineroenergética, voy a dejar de explorar petróleo con la genio que tenían en el Ministerio de Minas y ahí van con otra cosa. ¿Cuántas alzas a la gasolina le ha Sí. tocado hacer? Y ahorita le tocó subir a la CPM también. Claro. Entonces, miren, pues ahí van. A los servicios públicos también tiene un serio problema con eso. Aquí lo vamos a empezar a sufrir con EPM. Paz total es la otra que le pasó en noviembre del año 2022, la ley 2272. Esa le pasó, pero una cosa es que le pasó, porque la paz total es una ley que modifica la 418 del 98, que es la de orden público. Pero una cosa es pasar una ley y otra cosa es cómo la están ejecutando. Pues van supremamente mal en el tema de seguridad y orden público. ¿Cuál es más? Reforma política se le cayó, reforma electoral se le cayó, reforma a la educación, no la ha podido pasar tampoco, reforma presupuestal, reforma minera. Entonces, mire la cantidad, esa es la relación en 2 años, por eso le digo yo que ha pasado 1 y media, la tributaria y la pensional que se le va a caer, por eso le digo que media. ¿Y qué podemos decir? Lo del Ministerio de Igualdad, que ya lo dijimos anteriormente, y otras promesas ya incumplidas, donde los propios votantes de Gustavo Petro, algunos políticos inclusive, ¿no? Claro. Alguna gente del Partido Verde que lo apoyó, ya hoy no solamente está en independencia, sino que está en oposición. Oiga, Tipo explotó el Catherine Partido Jubinao. Verde por dentro con todo lo que está Exactamente, pasando. claro. Y mucho más porque es que el que fue el dueño de la franquicia toda la vida fue Carlos Ramón González, ¿cierto? Y su mano derecho era Sandra Liliana Ortiz, la Claro. asesora, La asesora para las para regiones. los departamentos, claro. Entonces, el Partido Verde está reventado y ahí están intentando recuperarlo para el gobierno Inti Asprilla y el presidente nuevo de la Cámara, pero ya Catherine Jubinao se fue, pero ya Catherine Miranda se fue, Claro. pero ya inclusive, no recuerdo por cuál partido llegó esta niña de la MANE, muy interesante, ustedes la entrevistaron aquí en algún ¿Jennifer momento. Pedraza? Jennifer Pedraza. No, ella llega por dignidad y compromiso. Sí, Lo que pasa es que hace pero parte de la apoyando al par- coalición apoyando al partido Verde Esperanza. Exacto, y ya también está en la oposición. Y con ella entra el representante antioqueño Daniel Carvalho, que entró con el Exactamente. verde oxígeno de Ingrid Betancourt, Apoyando al presidente Petro en apoyando al algún presidente momento, Petro y hace parte de esa división y ya que se están en la tiene, sí división señor. también, así es. Andrés, el presidente ayer daba un discurso, una locución, entre otras cosas llamativo, porque no lo hacía desde Casa de Nariño, porque no lo hizo en el que se ha considerado el escenario natural para hacer esta clase de discursos, sino que viaja hasta Boyacá, hasta esa Colombia profunda, que entre otras cosas a mí me parece muy sensato, por lo menos muy coherente con su discurso. Y para que Pues recordemos analicemos... que ayer la ceremonia del Día del Ejército se hace ahí en el puente de Boyacá, Sí. Sí. como todos los años, ¿no? Que es donde se celebra el Día del Ejército, que ayer estaba cumpliendo, unos decimos 205 205. y otros dicen que 215. Más de 200 años. Y vamos sí a es. tener que tener un programa con usted para que nos explique por qué usted que se conoce también Ahí- todo ahí- lo que tiene que ver con la ley militar en Colombia. Pero les para explico. entender de qué estamos hablando y algunos de los aspectos principales de ese discurso del presidente Gustavo Petro, los vamos a invitar a que se queden con nosotros porque nos vamos a ir a una pequeña pausa de comerciales, pero ya regresamos. Estamos
para este último bloque, Luisa, se nos fue el tiempo Andrea, no nos volando. alcanza el tiempo en NCN con todo lo que tenemos que hablar y justamente de Gustavo Petro. 2 años, 2 en años. media hora. Y mire, teníamos, Andrés, 4 declaraciones muy puntuales. Él hablando sobre la transición energética, el presidente hablando sobre corrupción, el presidente hablando sobre algunas capturas que se han hecho y el presidente hablando de las reformas. Yo le quiero proponer, Andrés, si le parece, que escuchemos primero lo que va a decir sobre la corrupción, porque Luisa, después de que analizáramos ese video o esas declaraciones del presidente, es absolutamente imprescindible, no podemos dejar pasar lo que él dice sobre corrupción, porque creo, y usted me va a corregir después de lo que vamos a escuchar, que es la primera vez que un mandatario en función reconoce lo que está reconociendo el presidente Gustavo Petro. Esto dijo sobre la corrupción. A este gobierno lo permeó también la corrupción. Hemos visto en la historia, en la actualidad, cómo gobiernos progresistas terminan permeados por un cáncer que es la corrupción y terminan por no cumplir sus objetivos. Aquí algo parecido comenzó, no tanto como dice la prensa, pero este presidente saca a cualquiera que por sospecha más o menos creíble, sepamos que se ha robado un peso del pueblo. Aquí los corruptos no gobiernan, porque este es el gobierno del cambio. Mire, uno con eso queda con la sensación de, se viene otro remesón ministerial, se viene otro cambio, porque si esas palabras del presidente Petro son ciertas, empecemos a numerar quiénes se van. Se va Armando Benedetti, involucrado en audios en las que él mismo dice, si yo hablo, nos vamos para la cárcel todos. Nos caemos todos. Nos caemos todos. Se va Armando Benedetti. Se tiene que ir el ministro Bonilla, Se tiene que ir el ministro de Hacienda. ¿cierto? Se tiene que ir, y de verdad, Carlos Ramón González, que no se ha ido. No, se ha ido. Que dicen que, porque mira la aclaración que les quiero hacer ahí. Este presidente, dice él, ¿cierto? Sí. No lo dije yo. Este presidente lo saca, ¿no es cierto, presidente? Ellos han renunciado. Renunció, voluntariamente. Bueno, no ¿cierto? sabemos si les Otra pidieron cosa la es- renuncia. Claro que sí, pero una cosa es que usted se vaya a que usted lo saquen. Exacto. ¿Por qué? Porque es que, de hecho, la figura jurídica es distinta. Es distinto a que usted Y las pida la implicaciones renuncia. son diferentes también. Absolutamente distinto a que usted se vaya. Adicionalmente, con algo más triste, entonces salen y lo reencaucha. Esto es, él mismo le pide la renuncia y después lo pone en una embajada. Él mismo le pide la renuncia y la pone en una notaría, Claro. como a esta niña de la semana pasada. Él mismo le pide la renuncia, como a Laura, Y ¿cierto? la pone en otro departamento con más poder. Y después la vuelve a traer a Palacio, Claro. habiéndole entregado primero el DPS. Entonces, yo creo que es una declaración bastante, al menos imprecisa. Ahora bien, si como dices tú, es una promesa de este presidente los va a sacar, entonces maravilloso, esperamos eso. Usted encontró otra parte interesante de los discursos, Luisa, del presidente. Andrea, lo más difícil es el tema de seguridad. Hablar de seguridad es bastante complejo y más cuando el presidente Gustavo Petro prometió en su inicio de campaña la paz para todo el país. Entonces, miremos estas cifras con las que él dice que ha llevado estos 2 años y ya entramos a comparar. Estamos aquí para hablar de algunos temas que tienen que ver con la seguridad en Colombia. ¿Qué resultados tenemos ante esta realidad? 2024 hasta el 24 de junio del 2024 como fecha de corte. Se ha reducido el homicidio en Colombia en un 3,9%. Los muertos ocasionados a través del atraco se han reducido 32,9%. Una cifra sustancial y objetiva. No depende de la denuncia. En términos de secuestro, una reducción de 37,6% respecto a hace un año. En hurto a personas, todo el número de denuncias viene disminuyendo y también sustancialmente. La policía en operaciones contra el narcotráfico ya ha podido incautar en medio año 155 toneladas de cocaína. Seremos más eficaces contra el crimen si logramos 2 cosas.
Una, ese ser humano, hombre o mujer, que se enfrenta en el lugar de mayor peligro con la delincuencia, debe vivir mejor. Vivir mejor. Y una lucha contra la corrupción al interior de la fuerza son las varillas, las varas mágicas de la eficacia contra el crimen y de la construcción de la nación colombiana en la democracia y en la justicia social. Andrés, esta es la cara bonita que nos muestra el presidente de Colombia. Sin embargo, voy a decir algo curioso y es que las cifras no mienten. El problema es que justamente en estos momentos con Venezuela estamos enfrentando una gran polémica global justamente por cifras y estadísticas. Sin embargo, lastimosamente San Andrés de Providencia, Huila, demuestran cifras de más del 80% donde se ven extorsiones, secuestros, hurto a personas y vehículos. Luisa, déjeme le cuento algo. Claro. Ahorita en la mañana, ahorita, estaba haciendo la rendición de cuentas el ministro de Defensa. Tuve una llamada de extorsión. Mire pues, y dijo, él lo reconoció. Entonces lo que uno dice es, si usted reconoce el 8 de agosto Sí. que subieron los hurtos y que subieron las extorsiones y que subieron los secuestros, ¿cómo es posible que su presidente, el que lo nombró a usted el 7 de agosto, un día antes, dice que eso ha mejorado en datos y cifras? ¿Qué les diría yo? Oiga, yo creo que se tienen que poner de acuerdo. Sí, Ministro, pásele las coincidir cifras buenas al presidente para que él en el puente de Boyacá no le diga mentiras al país. O presidente, pásele las cifras, no sé si buenas o erráticas, al ministro para que en la rendición de cuentas, lo que pasa es que en una rendición de cuentas es distinto a un discurso en el puente de Boyacá, porque a él nadie le va a debatir la cifra y nadie le va a preguntar nada. En la rendición de cuentas están todas las redes sociales abiertas y todo el mundo puede preguntar lo que quieran. Yo creo que es muy complicada la situación de orden público que estamos viviendo en Cauca, Catatumbo, Sí, Bajo San Cauca, Andrés, Antioqueño, Huila, ¿cierto? con El incidencias de Huila, las FARC, Nariño, todo sí. el sur del país, el Por Pacífico. menos Se se han han ido. caído otros ministros. Claro, y Por ese, menos. y ese está desde el 7 de agosto ahí, Firme. Y con adicional, una pésima gestión. y Esa es la adicional a eso, Andrea, ¿quién no ha sido víctima de extorsión? De hecho, Bogotá en estos momentos encabeza las estadísticas con mayor extorsión a nivel de Colombia. Claro, pero es que yo escribí en algún momento un artículo cuando estaba llegando este ministro, si tenemos dos cosas. Uno, la inidoneidad del ministro. El ministro no tiene ni idea de defensa y seguridad ni de orden público, ni idea. Lo que ha aprendido lo ha podido aprender en los 2 años. Esa es una primera variable. Y la segunda es la animadversión del ministro contra la fuerza pública. Entonces usted, aparte de que no sabe, detestaba la fuerza pública durante 40, 50 años ejerciendo su profesión. Así es muy complicado. Andrés, el tiempo es muy corto, se nos quedan muchos temas en el tintero. Espero tener la promesa de que lo vamos a volver a tener acá Claro que en NSN Meridiano para que nos siga acompañando. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos mañana viernes para que cerremos muy bien informados esta semana.